lo que toca ahora es un tema relacionado con respecto a los resonadores o puntos de acupuntura. Hemos ya desarrollado gran parte de lo que es la base fundamental del desarrollo de la acupuntura y la moxibustión. Hemos visto ya varios puntos, por ejemplo, el cuadro en las clases que hicimos de los puntos Shu antiguos, ahí hay una cartilla con todos los puntos dominante, estacional y transmisor, el punto de tonificación y el punto de sedación. Luego vimos los puntos relacionados a los puntos de apertura de los vasos maravillosos, el punto Shen, que están relacionados con el psiquismo. Por lo tanto, ya vamos sumando una buena cantidad de resonadores con sus respectivas indicaciones. Y ahora vamos a completar, no completar, porque no es que son todos los puntos, sino que vamos a continuar con unos puntos muy especiales que son utilizados desde la alta antigüedad bajo un contexto muy tradicional. En las antiguas escuelas, obviamente, cuando esto se comienza a desarrollar, cuando todo este tipo de medicina comienza a estar en desarrollo a lo largo de todas las dinastías y todos los siglos y miles de años que tiene de duración esto, esto al comienzo se iba desarrollando no como escuelas, no como ahora que inclusive en China en las universidades, sino eran, pues, alguien iba desarrollando un conocimiento y la manera como se iba transmitiendo ese conocimiento era de manera oral. Y generalmente en esas épocas el maestro, pues, elegía un grupo de personas que en sus primeras épocas eran familiares directos, por ejemplo, el hijo mayor, el primogénito, o alguien que le veían condiciones para poder continuar la tradición, lo convertían en depositario de esa tradición y se iba transmitiendo, en principio prácticamente de clanes familiares, hasta que después se dieron algunos tipos de escuelas que tenían un carácter más bien monacal, monasterios. O sea, no era la enseñanza como se hace ahora, en el cual, pues, hay otro tipo de formalidades, aulas universitarias o aulas de institutos, de escuelas. La gente, bueno, se inscribe, se matricula y va y sigue sus estudios. Antes eran una suerte de monjes prácticamente, porque el alumno o los alumnos se iban para su formación a vivir con el maestro. Y eso hizo que surgiera la necesidad de ser una suerte de templos, de monasterios, en los cuales se iban ahí a formar, y en esa formación pues entraban una serie de otras situaciones y otras características y otros contenidos que actualmente mayormente las escuelas no lo desarrollan, que son el contexto taoísta, el contexto alquímico, el contexto de la fuerza, de la energía, bajo unos presupuestos ya no tan academicistas como ahora más o menos se plantean, sino bajo otro tipo de enseñanzas que desbordaban inclusive el criterio de la acupuntura y lo llevaban al desarrollo ulterior por parte de los propios participantes, de los alumnos, los discípulos, a desarrollar no solamente un conocimiento médico, sino un trabajo sobre sí mismos encaminado a que si yo me voy a formar para tratar la enfermedad, obviamente yo también trabajo sobre mis propias dificultades, mis propias cosas por resolver. Entonces había, por una parte, un contenido, por decirlo así, formativo para aprender la medicina, pero por otra parte había una formación que iba no encaminado a dar una respuesta al paciente, sino encaminado a dar una respuesta a sí mismo. Por eso es que se vivía, entonces se practicaba la meditación, se practicaba el qigong y otra serie de disciplinas en ese contexto. Ya luego, al cabo de la dinastía, los siglos y que fueron pasando, bueno, ya esto fue saliendo de ese contexto y ahora, bueno, ha llegado inclusive, en el caso de China, a las aulas universitarias y en otros países también.
En esa época en que los discípulos que se iban a formar en este tipo de medicina iban y estaban en ese monasterio, dentro de la formación, y digamos, no en la formación muy avanzada, sino casi en las primeras partes de su formación y de su educación, ellos les enseñaban unos puntos, unos puntos de energía, o sea, los puntos donde se pone la aguja, donde se pone la moxa, que consideraban los maestros de la alta antigüedad que lo menos que se podía esperar de alguien que se iba a formar en esta tradición era saber esos puntos. O sea, se le exigía que para poder avanzar, lo primero que tenían que saber son una serie de puntos. Una serie de puntos que tienen una indicación específica en relación a tejidos, a órganos y a funciones directas. Esto quiere decir, hay un punto de energía que atiende los huesos, el tejido de los huesos y todo lo que pueda pasar de los huesos, otros al sistema vascular y así sucesivamente, funciones, tejidos, órganos, como puntos que tienen una acción muy específica y directa en ese contexto y en esas indicaciones. Esos puntos se le llamaba en la alta antigüedad los puntos Roe. Los puntos Roe quiere decir en nuestro idioma los puntos del canto. Así le conocían. Era un grupo de puntos, son más o menos numerosos, que se le denominó los puntos Roe, que se traduce como los puntos del canto. ¿Y por qué le llamaban los puntos del canto? Porque como suelen ser los monasterios suelen tener, bueno, sus habitaciones, sus lugares y sus sitios dedicados a distintas actividades, incluyendo la permanencia ahí, ¿no? Pero suelen tener en su diseño, en su arquitectura, grandes patios, ¿no? Encerrados en unas paredes altísimas, unos patios enormes, donde el discípulos hacían sus prácticas de artes marciales, prácticas del Qigong, prácticas de la meditación, y en ese entorno, en esos patios, a los discípulos, el maestro les enseñaba estos puntos, porque decía, ustedes tienen que aprenderse estos puntos y tienen que aprendérselos de memoria. Son los primeros puntos que ustedes van a conocer, los primeros puntos que están al alcance de una acción directa, y eso los tienen que aprender de memoria. Y para que los aprendan de memoria, ponían en ese tremendo patio a los discípulos, caminando en círculo, todo alrededor, camine, camine, y así como, no sé si ustedes habrán alcanzado, ustedes que son mucho más jóvenes, ¿no? Yo sí lo alcancé, yo me acuerdo que cuando fui al colegio en transición y nos enseñaban la tabla de sumar, restar, multiplicar y dividir, tenían esa forma de que uno vestía, yo no sé si ustedes habrán hecho, y nos poníamos casi como en un sonsonete de canto, decíamos 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, y así, una y otra vez, ¿no? Hasta que se nos iba quedando, nos íbamos aprendiendo. Bueno, más o menos en ese sentido los ponían a los discípulos alrededor de esos patios y ellos iban ya no diciendo 1 más 1, 2, 2 más 2, 2, 4, sino iban recitando los puntos y para qué eran, ¿no? Uno y otro, pero en son de canto. No iban solamente recitando, iban llevando una tonada, ¿no? Le daban una entonación musical a cada uno de los, y así daban vueltas, hasta que el alumno terminaba aprendiéndose los jodidos puntos, ¿no? Por eso es que se le llaman los puntos del canto. Actualmente esos puntos que se enseñan dentro de las escuelas, algunas no los enseñan, yo no sé por qué, son puntos importantes, esenciales para aprenderlos. Mayormente ya no se les conoce como puntos del canto o puntos ROE, sino se les conoce como los puntos G de acción especial. GHE, G de acción especial. Diciendo, ¿ves? Son puntos de una acción específica, una acción especial. Ahora, ese término chino, puntos G, no el punto G es con G, ¿no? Sino el punto G, H-E. El punto G, G en chino es mar.
Y cada vez que los orientales querían significar algo que era muy grande, inmenso, potente, fuerte, enorme, le atribuían la imagen del mar, ¿no? Ge. Así que cuando ven en chino algo que se refieren a un punto o a alguna técnica o algo y ponen el término Ge o Jo, están diciendo que esos puntos tienen son muy importantes además y muy especiales porque no solamente son unos puntos, no son puntos cualquiera, son comparables a mares. Y el mar siempre ha sido para los chinos, por ejemplo, ¿qué significa el mar para los chinos? Además de que es grande e inmenso, significa el origen. ¿Eh? Por eso los puntos mar, cuando tienen el ideograma de mar, quiere decir que esos puntos, además de importantes, tienen un contenido primigenio y original de la fuerza. Entonces, en ese sentido, ahora ya no le llaman los puntos Roe ni los puntos del canto, pero llaman los puntos G, o sea, los puntos mar de acción especial.